Empezamos a ver el multisim. No. Ok, vamos a usarlo hoy, pero antes vamos a recordar los circuitos, ¿no? Estamos viendo el circuito RC. Ese circuito RC es el que lo forma una resistencia y un capacitor. Y más específicamente lo que vamos a ver, lo que nos compete en esta unidad, es la respuesta de ese circuito a la frecuencia. Ya habíamos visto, creo que sí, que un capacitor en corriente alterna se va a comportar como un circuito cerrado. En corriente directa es un circuito abierto. Hay un efecto que tienen los capacitores cuando nosotros los conectamos a una frecuencia. En otras palabras, cuando nosotros empezamos a variar los niveles de diferencia de potencial, cuando empezamos a variar el nivel de diferencia potencial, depende de esa tasa de cambio. En otras palabras, depende de la frecuencia y entonces va a modificar un parámetro que se encuentra presente en los circuitos eléctricos y electrónicos, y eso se llama impedancia. Eso de la impedancia sí lo vimos, ¿no? ¿O tampoco? ¿La impedancia sí la vimos o no? No, esa no la hemos visto. No, No, profe. todavía no llegamos. Ok, ok, entonces nos corresponde ver la parte de la impedancia. ¿Qué es esa impedancia? ¿Alguien ha escuchado ese término, impedancia? Sí, es una métrica la cual se basa en la potencia o más bien como la capacidad que tiene un elemento para impedir el paso de la corriente o para resistirla y evitar que pase. Entonces es como una resistencia Sí, exactamente. o es la resistencia misma. ¿Es lo mismo? Entonces será lo mismo la impedancia que la resistencia, la misma resistencia que hablamos en la ley de Ohm. Resistencia es igual a la intensidad de corriente por la diferencia potencial. ¿Será la misma? ¿Será la misma esa resistencia que se opone al paso de la corriente? ¿Será la misma que la impedancia? ¿Cómo ven? ¿Sí será la misma o no? No, no es la Pues misma. creo que sí. Están relacionadas, ¿no? Pero la No, no es la impedancia, misma. la impedancia está manejada por fasores, ¿no? Así es. Una impedancia es una cantidad de tipo vectorial. Y específicamente hablando de electricidad, se le llama fasor. Un fasor es un vector. Entonces, si es un vector, entonces tiene magnitud y tiene dirección. Tiene una ubicación también, que está cambiando en todo momento. Eso quiere decir que, pues puede ser equivalente la impedancia a la resistencia, porque al principio de la definición de impedancia, pues sirve para lo mismo, ¿no? Se opone al paso de la corriente eléctrica, y eso es lo que es la resistencia eléctrica. Entonces, si también se opone al paso de la corriente, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok, la diferencia es la respuesta a la frecuencia. Esa es la diferencia de la impedancia. La impedancia empieza a aparecer cuando en nuestro circuito empieza a aparecer una frecuencia. En otras palabras, si nosotros hablamos de corriente alterna, entonces el parámetro que se va a oponer al paso de ese tipo de corriente va a ser la impedancia, no es la resistencia. Entonces, la resistencia está presente siempre y cuando no exista ningún tipo de frecuencia en nuestro circuito. En la fuente de alimentación, nuestra fuente de alimentación debe de estar libre de variaciones. En otras palabras, no debe de tener frecuencia, por lo menos
periódica. ¿Qué quiere decir que es periódica? Que se está repitiendo todo el tiempo, 2 kilohertz, 100, 200, 300 kilohertz. No es un ruido. Entonces, en ese momento, cuando yo tengo en mi circuito una frecuencia, entonces esa resistencia se convierte en una impedancia. Entonces, impedancia es una resistencia total de un circuito cuando se encuentra sometido a una corriente de tipo periódico. Entonces, ¿qué pasa cuando esa frecuencia se convierte en 0 Hz o 0 ciclos por segundo? Entonces, esa impedancia automáticamente es igual a la resistencia, a R. R es igual a Z, si y solo si la frecuencia es igual a 0. No sé si se entendió esta parte. Díganme si no la entendieron. ¿Lo podría volver a repetir, por favor? Ajá. Ok, la impedancia está presente cuando en mi circuito tengo una frecuencia de tipo periódico. En el momento que empieza a aparecer una frecuencia, aparece la impedancia. Pero en el momento que la frecuencia desaparece, cuando la frecuencia se vuelve 0, entonces nuestra impedancia se vuelve igual a la resistencia. Entonces Z es igual a R. Z es el símbolo de la impedancia. Cuando veamos Z, quiere decir que es la impedancia. Entonces, cuando la frecuencia es igual a 0, Z es igual a R. Entonces, a ver, se los voy a poner aquí en el chat. Z es igual a R. Cuando la frecuencia es igual a 0. Z, y pues Z es la impedancia. La impedancia está ligado a la frecuencia. Y la resistencia es cuando no tenemos ningún tipo de frecuencia. Entonces, cuando Z es igual a R, es cuando la frecuencia es igual a 0 Hz. Entonces, pero en el momento que empieza a aparecer la frecuencia, entonces Z es diferente a R y empieza a aparecer la impedancia. La impedancia está estrechamente ligada con la frecuencia. Entonces, quiere decir que en un circuito de corriente alterna que tiene una frecuencia, entonces la resistencia no existe. La que existe es la impedancia. La impedancia es la respuesta a la frecuencia de los circuitos. Esta es la clave. Es la clave. Cuando en nuestro circuito empezamos a modificar la frecuencia, de hecho, la impedancia se mueve cuando la frecuencia se mueve. Depende de si nuestro circuito es RL o RC. Si en nuestro circuito está presente un capacitor o una bobina. En caso de que sea un capacitor, entonces la impedancia va a ser inversamente proporcional. La impedancia es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir? La impedancia va a bajar conforme la frecuencia aumenta. Entre más frecuencia tenga en mi circuito, la impedancia tiende a ir a 0. Cuando en mi circuito tengo un capacitor. Eso explica por qué los capacitores se vuelven conductores cuando yo los conecto a corriente alterna. Porque la impedancia baja cuando la frecuencia está presente. Obviamente la impedancia no es completamente 0 cuando yo tengo 60 Hz en un circuito de corriente alterna, porque en un circuito de corriente alterna tengo 60 Hz. Entonces, cuando yo tengo 60 Hz, la impedancia bajó, pero obviamente no bajó a 0. Va a bajar a 0 conforme yo aumente esa frecuencia. Por ejemplo, en 10 kHz prácticamente es 0, pero todavía no es 0. Prácticamente 0 porque les digo que es despreciable, es 0.001, por ejemplo. 0.001 para muchos análisis de circuitos es prácticamente una resistencia despreciable. Entonces, entre más aumente la frecuencia en un circuito de corriente alterna, entonces la impedancia
tiende a bajar, siempre y cuando en mi circuito yo tenga un capacitor. Esa es la respuesta a la frecuencia. ¿Qué pasa si en mi circuito, en lugar de tener un capacitor, yo tengo una bobina? Ocurre lo contrario. Una bobina se comporta en la frecuencia directamente proporcional a la frecuencia. La impedancia se comporta directamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando la frecuencia aumenta, la impedancia también va a aumentar. Quiere decir que cuando yo pongo una bobina y la frecuencia se aumenta, se aumenta, entonces lo que va a pasar en mi circuito es que voy a tener una frecuencia tan alta, depende de esa frecuencia, una impedancia tan alta, que puede llegar a impedir completamente el paso de la corriente eléctrica. Cuando yo aumento la frecuencia en mi circuito, se comporta de forma inversa una bobina que un capacitor. Por eso el efecto es diferente, por eso son complementarios. ¿Sí entienden ese término cuando un dispositivo es complementario de otro? ¿A qué se refiere? ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando digo que es complementario? Por ejemplo, les digo que un capacitor es complementario de una bobina. ¿A qué se refiere? Que hacen una función en conjunto, ¿no? Ajá, que son inversas y se complementan. Como por ejemplo, yo puedo decir que el negro es el complemento del blanco, porque es el inverso, ¿no? Sí. Sí. Ok, a eso se refiere. Por ejemplo, en transistores. Hay transistores que son de tipo complementario. ¿Y a qué se refiere? Un transistor NPN es complementario de un PNP. Funciona a la inversa, pero exactamente igual. Funcionan igual, pero a la inversa. Entonces, es lo mismo que pasa con un capacitor y una resistencia. Un capacitor, con la frecuencia, la respuesta a la frecuencia del capacitor es que la impedancia baja. Cuando la frecuencia aumenta, la impedancia baja. ¿Qué quiere decir? Que se comporta inversamente proporcional a la frecuencia. La impedancia se comporta inversamente proporcional a la frecuencia. Y en una bobina se comporta directamente proporcional a la frecuencia. Cuando la frecuencia aumenta, la impedancia también aumenta. Entonces tienen respuesta a la frecuencia diferentes. Por ejemplo, un capacitor va a ser un filtro pasa altas, pasa las altas frecuencias y las bajas las retiene. ¿Qué pasa con una bobina? Es un circuito filtro pasa bajas. Las frecuencias altas las va a filtrar y las bajas pasan. Por eso son complementarios. La respuesta, ahí está la clave de nuestra unidad. La impedancia. Entonces, ¿qué es la impedancia? La impedancia va a ser un número complejo. ¿Se acuerdan de los números complejos? Sí. Sí. Ok, ¿cómo es un número complejo? ¿Cuál es la estructura de un número complejo? Una parte real y la otra imaginaria. Así es, una parte real y una parte imaginaria. Ah, pues la impedancia es igual. La impedancia tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Exactamente igual, nada más que va a cambiar un poquito los nombres que nosotros le pongamos a nuestros parámetros. Esta es Z, es la impedancia. Z se refiere a la impedancia y la impedancia se conforma de un número complejo. Una parte real, que es la resistencia. Esta resistencia la voy a poder medir con un multímetro. Es la resistencia real, es el número real. Esta resistencia se mide en ohms más una parte imaginaria. Esta X es la parte imaginaria. Y esta X es una reactancia. La X se llama reactancia. Entonces tenemos dos tipos de reactancias. Una reactancia es debida a los capacitores y la otra reactancia es debida a las bobinas. Entonces tenemos dos tipos de reactancias. Una reactancia capacitiva de un capacitor
y otra reactancia que se llama reactancia inductiva, debido a una bobina. También se mide en ohms, pero esta reactancia no la puedo medir, la puedo calcular. La puedo calcular y tiene que ver con la frecuencia y tiene que ver con el valor de la capacitancia cuando es un capacitor y tiene que ver con el valor de la inductancia cuando es una bobina y tiene que ver con la frecuencia, porque tiene respuestas diferentes a la frecuencia. De ahí que entonces reactancia capacitiva tiene que ver con aquí está representado con una velocidad angular, que es omega. Este omega es una velocidad angular. A fin de cuentas, la corriente alterna tiene que ver con una velocidad angular, porque parte de una revolución, de un círculo que nosotros lo dividimos en ángulos. Y cuando nosotros lo desplegamos en el eje de las X, que es el tiempo, entonces nosotros vamos a ver una onda senoidal. Lo que vamos a ver va a ser una onda senoidal. Entonces, pero realmente partió de una velocidad angular, de una velocidad que se refiere a, es un círculo girando, prácticamente, por eso lo representamos con omega. Pero este omega nosotros lo podemos sustituir por la frecuencia, que al fin de cuentas es lo mismo, tiene que ver con una frecuencia. Entonces, involucramos la capacitancia y la frecuencia y nosotros podemos obtener la reactancia capacitiva. Si nosotros tenemos la reactancia capacitiva, entonces podemos calcular nuestra impedancia. Y esa impedancia únicamente va a ser válida si la frecuencia se mantiene fija. Si nuestra frecuencia está variando, entonces lo que voy a obtener van a ser impedancias que van a ser de tipo instantáneo. Frecuencias instantáneas. No me conviene tener frecuencias instantáneas porque solo duran un instante. Y ese instante yo necesito entonces hacer un promedio. Entonces resulta ser el análisis mucho más complicado, pero casualmente nosotros tenemos en corriente alterna donde se supone que nuestra frecuencia no sube ni disminuye. Entonces se tiene más o menos una frecuencia fija de 60 Hz. Entonces podemos tener una reactancia. La reactancia es una resistencia, es un parámetro que se opone al paso de los electrones también, en conjunto con la resistencia real, con esta resistencia real. Pero la reactancia es inherente del dispositivo al cual me estoy refiriendo. En este caso es un capacitor. Entonces, esta reactancia capacitor, esas dos placas que tienen un área específica que se asocia nada más al valor de la capacitancia, y esas dos placas tienen una distancia que al mismo tiempo también se asocia al valor de la capacitancia. Eso nos da como resultado un valor de reactancia que va a depender única y exclusivamente también, porque esos parámetros que les acabo de decir, el área de las placas y la distancia de esas dos placas en el capacitor, son fijos. Esos valores son fijos y que hacen que mi capacitor tenga impreso en su empaquetado, en la cajita donde está metido el capacitor, tenga impreso el valor de la capacitancia, ya sea en microfaradios, en nanofaradios, en picofaradios o en faradios cuando es un supercapacitor. Eso es un tipo de capacitor especial que podemos sustituir una batería por ese capacitor. Entonces, lo hace inherente. Por eso tiene rotulado ese valor, porque ese valor se supone que es fijo. ¿Qué pasa con los otros parámetros? Por ejemplo, la frecuencia. Esa frecuencia se supone que puede ser variable y va a ser variable con respecto al tiempo. Entonces, cuando es variable, quiere decir que nuestra reactancia capacitiva también va a ser variable y representa una oposición a ese paso de la corriente y va a depender exclusivamente de la variación de esa frecuencia. Entre más grande sea la variación de esa frecuencia, la XC va a ser más pequeña, porque esta fórmula se refiere
Permítanme tantito, por favor, un momentito. Sí, profe. Listo, ¿sí? ¿Alguien estaba hablando? Ah, no, que sí, que estaba bien. Ok. Ah, es que estaba sonando, lo hice mudo mi teléfono, ya. Ok, entonces estamos con la reactancia. Entonces la reactancia es una oposición al paso de la corriente, pero nada más esa oposición se refiere nada más a los capacitores y es formado por la naturaleza del capacitor que tiene dos placas y esas placas tienen una distancia entre ellos y esas dos placas forman dos electrodos, el electrodo positivo y el negativo, y eso hace que este tenga una reactancia. ¿Qué es la reactancia entonces? Es una oposición y es un parámetro que es un desperdicio que va a hacer esa reactancia. Normalmente es un desperdicio y no es útil en un capacitor, hace que el capacitor, la temperatura se empiece a elevar, esa reactancia. Entonces es un parámetro que es dañino para mi capacitor. Como es dañino para el capacitor, entonces no me conviene tener reactancia. Entre más reactancia yo tenga, entonces quiere decir que el capacitor va a tener un desperdicio porque la impedancia va a ser muy grande. Entonces, me conviene que la impedancia sea pequeña. ¿Cómo es que se hace pequeña la impedancia? Cuando yo aumente el valor de la velocidad angular, el valor de omega, como es inversamente proporcional, la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a el valor de la frecuencia y el valor de la capacitancia. Entonces, entre más grande sea el valor de la resistencia, de la frecuencia y de la capacitancia, entonces más bajo va a ser el valor de esta reactancia. Me conviene que sea bajo. Entonces, un capacitor funciona muy bien a frecuencias muy altas, pero ocurre un fenómeno bastante dañino también. Cuando yo pongo una frecuencia, ocurre un fenómeno muy dañino y eso hace que nuestro capacitor en frecuencia alta debe de ser de muy buena calidad, de un valor de ESR bastante bajo, que tenga un sello bastante eficiente para que nuestra carga en el capacitor no se fugue. Entre más grande sea la carga, es el equivalente a cuando yo quiero llenar, por ejemplo, una bolsa una bolsa de plástico. Imagínense que tengo una bolsa de plástico, como esas que dan en el súper, ¿no? Una bolsa para 1 kilo. Yo la quiero llenar con 1 litro de agua. Entonces, si yo tengo una jarra aquí a la altura del piso, ¿no? Yo tengo una jarra con 1 litro y entonces yo tengo la bolsa en la otra mano y la puedo llenar sin ningún problema, ¿no? No va a pasar nada con esa bolsa. Entonces le puedo hacer un nudo y ya almaceno 1 litro de agua, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy a una altura de 20 metros y yo quiero llenar esa bolsa, pero yo estoy a 20 metros de alto y mi único contacto con esa bolsa es una manguera que va a unir la jarra que yo tengo vierto el agua desde arriba en 20 metros y va a caer en la bolsa. ¿Qué va a pasar con la bolsa cuando yo le echo esa agua que está a una altura de 20 metros? ¿Qué va a pasar con la bolsa? ¿Sí se imaginan qué pasa con la bolsa? ¿No? ¿Ni idea qué va a pasar con la bolsa? No, profe. ¿Qué pasaría con esa bolsa? O sea, prácticamente le estoy metiendo agua a mucha presión, porque es lo que estoy haciendo. Por eso, ¿alguien sabe por qué los tinacos están arriba de las casas? Para ejercer la presión, ¿no? Y que alcance toda la Para presión que la hacia toda la casa. ¿sí? Para que tenga presión en todas las llaves de la casa. Porque ¿qué pasa si lo pongo al nivel del suelo? ¿Qué va a pasar con las llaves que están arriba? No va a llegar, no va a llegar ninguna presión. O sea, voy a abrir el agua y no va a salir nada, porque no tiene presión.
Entonces, entre más alto lo ponga el tinaco, la presión va a ser mayor, de tal forma que yo abro la llave y el agua va a salir con más fuerza. Eso es la presión. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo. Si yo subo una jarra a una altitud muy grande, ¿qué va a pasar con el agua que sale de la manguera abajo? Va a salir con mucha presión. ¿Y qué pasa con una simple bolsa si yo le meto agua a presión? Va a crear Se va a romper la fugas. bolsa, ¿no? Sí, se va a romper la bolsa. Es el mismo efecto que hace en un capacitor cuando yo subo la frecuencia. Un capacitor con baja frecuencia es como si tuviera la bolsa y la jarra de agua al mismo nivel. No pasa nada porque no le meto ninguna presión. No hay presión, entonces no se va a fugar nada. Prácticamente lo va a almacenar y no hay problema. ¿Qué pasa con el capacitor si yo aumento la presión? O en otras palabras, aumento la frecuencia. ¿Qué va a pasar? El capacitor va a empezar a fugar más de lo normal, porque la reactancia capacitiva hace ese efecto, hace el efecto de una presión en el agua. En este caso, la presión que se ejerce va a ser en los electrones y entonces va a forzar a que la carga se fugue del capacitor. Es lo que va a pasar con mi capacitor con alta frecuencia. Entonces ocurre, alguien tiene abierto su micrófono y está haciendo mucho ruido. A ver, por ahí, Ortiz Ramírez. El micrófono estaba prendido. Ok, ya se acabó. Ajá, entonces, ¿sí se entendió esta parte? El efecto dañino que tiene la frecuencia en un capacitor. Y ese efecto es debido a la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva se vuelve más pequeña, pero eso hace que mi capacitor tenga más fugas. Entre más frecuencia tenga mi capacitor, las fugas van a estar más presentes, de tal forma que yo voy a necesitar es con el mínimo de fugas, porque mi capacitor va a funcionar a marchas forzadas con una frecuencia alta. Yo necesito conectar un capacitor que sea especializado. A fuerzas tiene que ser un capacitor especializado para una frecuencia, para soportar una frecuencia alta. ¿Y cómo es un capacitor especializado para frecuencia alta? El ESR de nuestro capacitor debe de ser muy bajo. En otras palabras, el ESR nos dice que debe de tener el mínimo de fugas. ¿Y cómo hago que mi capacitor tenga el mínimo de fugas? Pues lo pongo un capacitor que es blindado. Tiene una capa de poliéster, tiene una capa de metálica, después otra de poliéster y tal vez otra capa metálica. Dos capas metálicas que hacen que nuestro capacitor pueda soportar una frecuencia alta. Es la única forma de que mi capacitor soporte una frecuencia alta. Al mismo tiempo que está soportando una frecuencia alta el capacitor, también está siendo más robusto con respecto a la temperatura. ¿Se acuerdan que les dije que entre más temperatura tenga mi capacitor, entonces es más probable que se generen unos gases adentro de el capacitor? Y esos gases hacen que nuestro capacitor, si es de mala calidad, va a explotar porque no va a tener una válvula de escape, Entonces, cuando mi capacitor es diseñado exclusivamente para soportar alta frecuencia, va a tener un empaquetado, una cajita donde va a estar metido mi capacitor que va a estar blindada. Un empaquetado que va a tener varias capas metálicas, varias capas que son de poliéster, y eso va a hacer que soporte. Entonces, es muy dañino esta reactancia capacitiva y eso es debido a la frecuencia. Cuando la frecuencia es muy alta, quiere decir que la reactancia capacitiva es muy alta, de tal forma que va a hacer que nuestro capacitor se convierta en un circuito que está completamente cerrado cuando la frecuencia es alta. Cuando yo desaparezco esta reactancia, cuando yo la desaparezco, cuando se vuelve cero, por ejemplo, es cuando
uno de los dos se vuelve cero, ya sea la velocidad angular, o sea, omega. Cuando omega, la velocidad angular, en otras palabras, cuando la frecuencia es cero, cualquier número dividido entre cero, ¿qué valor es el resultado? 1 entre cero, ¿cuánto es? Pues es indefinido, ¿no? 1 entre cero es indefinido. A ver, ahí tienen una calculadora en su computadora, ¿no? A ver, hagan la operación. A ver, dividan 1 entre cero para ver cuánto es el resultado. Syntax O en su error. teléfono. Es indefinido, ¿no? Sería Marca error, 1, uno entre sería cero. 0 sobre 1, ¿no? No, en este caso es 1, porque nuestra fórmula dice 1 entre W, no, entre omega C. Y si nosotros hacemos omega 0, entonces sería 1 entre 0. Puede que marque error, pero sigue siendo 0, ¿no? O sea, 1 entre 0, cualquier número dividido entre 0 nos va a marcar 0. Igual, lo mismo pasa con una multiplicación. Cualquier número multiplicado por 0 también da 0. Sigue siendo 0. O nuestra calculadora a lo mejor nos pone error, porque no deberíamos de hacer esa operación. Quiere decir que nuestra reactancia capacitiva desaparece, o en otras palabras, también desaparece nuestra reactancia inductiva, si nosotros tuviéramos una bobina en lugar de un capacitor. Entonces, la reactancia desaparece cuando la frecuencia desaparece, y en este caso desaparecería nuestra parte imaginaria. Entonces, si de nuestro número complejo desaparece y eso convierte Z igual a R y desaparece esta parte, la parte imaginaria. Entonces Z se vuelve igual a R. En otras palabras, Z deja de ser un fasor, deja de ser una cantidad de tipo vectorial y se convierte en una unidad de tipo escalar, como es una resistencia real. La resistencia que yo puedo medir nada más con un multímetro. Y entonces desaparece esta reactancia. Quiere decir que en un circuito de tipo, cuando yo lo alimento con una fuente de alimentación de corriente directa, en donde la frecuencia no existe, ¿estamos de acuerdo que la frecuencia no existe en un circuito de corriente directa? Sí, Sí. Sí. ¿Sí? sí, profe. Todos entienden esa parte. Ajá. ¿Por qué no existe la frecuencia en un circuito, en una fuente de corriente directa? Porque la señal es cuadrada, entonces no. No, no es una línea recta, no es cuadrada, es una línea recta, completamente una línea recta. Entonces, esa línea recta no oscila, no tiene frecuencia. La frecuencia es cero. Entonces, cuando la frecuencia se hace cero, la reactancia se hace cero. Es cero. Entonces, cuando la reactancia es cero, desaparece esta parte imaginaria de nuestro número complejo y únicamente nos quedamos con la parte real. Entonces, se convierte nuestra fórmula en Z es igual a R, como les había dicho aquí en el chat. Z es igual a R. Sí y solo sí, cuando nuestra fuente de alimentación es corriente directa, cuando la frecuencia no existe. En el caso de que la frecuencia empiece a aparecer, aunque sea un hertz, por ejemplo, 1 entre 1 es 1. Un 1 multiplicado por 1 sigue siendo 1, tiene un valor. Entonces, cuando la reactancia tiene un valor, entonces aparece nuestro número imaginario y entonces nuestra resistencia se convierte en impedancia. Y ahora ya no se llama R, ahora se llama Z. Es impedancia y se convierte en un número complejo. ¿Cómo es un número complejo? Como es una cantidad vectorial, entonces se representa así, en un eje cartesiano, en donde podemos graficar en el eje de las X, graficamos la resistencia real. Esta resistencia real es la que puedo yo medir, con un multímetro, es una resistencia real. La reactancia, ya sea, en este caso es reactancia inductiva porque es positiva hacia arriba. Si fuera reactancia capacitiva de un capacitor, sería hacia abajo. Sería hacia abajo, en el eje Y, pero en la parte negativa, aquí abajo sería, y entonces la resultante es la impedancia. Esta resultante, cuando nosotros hacemos
reactancia va a ser igual a la resultante. Entonces quiere decir que la impedancia absoluta nosotros la podemos calcular como con el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la resistencia real más el cuadrado de la reactancia absoluto de la impedancia. Y eso se da en ohms. La impedancia también se da en ohms, pero está estrechamente ligado con la frecuencia. Eso quiere decir que si la frecuencia la frecuencia varía, esta impedancia también varía. A diferencia de esta resistencia real. Si yo tuviera una resistímetro, lo mido ahorita a las 3:30 de la tarde, va a medir 10 ohms, y si yo lo mido a las 10 de la noche, va a seguir midiendo 10 ohms, y si yo lo mido mañana en la mañana a las 7 de la mañana, va a seguir midiendo 10 ohms, porque no va a cambiar. Esta resistencia se mantiene fija, cosa que no pasa con la impedancia. Entonces, esta cantidad depende exclusivamente de la frecuencia. Si la frecuencia baja, es en el caso de que Z es igual a R, entonces cuando Z está aquí en 0 grados, está encima prácticamente de la resistencia y la reactancia desapareció. Z es igual a R, está exactamente aquí. Este ángulo teta se hizo 0, quiere decir que la frecuencia desapareció y la Z se convirtió en R, en una resistencia que va a ser fija y que... A ver, Sánchez Zamudio, a ver, pregúntame algo. Profe, no lo escucho bien. Se escucha muy entrecortado. Sí, está Se le está cortando, profe. ahí. Sí, profe, se le Igual corta. también a mí se me corta, profe. ¿Se va la señal? Sí, mucha. Exacto. Sí, a rato se va. O sea, en otras palabras, ¿no me han entendido entonces? Solo lo último fue donde se empezó a trabar más. Ajá. Pero entonces toda la explicación de la impedancia se entendió, se cortó, ¿o qué pasó? ¿Lo vuelvo a explicar entonces? Ok, ok. La impedancia la podemos graficar en un eje cartesiano, XY, en XY. En el eje de las X vamos a graficar la resistencia real. Esta resistencia real es la que puedo medir con el multímetro, es la que no va a cambiar. Va a ser fija, porque esa resistencia viene de fábrica. El dispositivo se fabrica con una resistencia real que está fija. No cambia No se escucha para otra nada. vez. En el caso Le volví, de le- Profe, ¿lo puede volver a repetir? la No se le escuchó. reactancia depende de la frecuencia. Esta es la que va a variar con la frecuencia. Entonces, esta sí va a depender. Imagínense que la frecuencia cambió de... Ya no se escucha. No se escucha, profe.
60, a lo mejor, yo sí les escucho, es la que se mantiene variable, capacitiva e inductiva, parte de la impedancia, porque todo gira, nuestra unidad gira en torno de la impedancia. Si no le entienden a la impedancia, ya no lo van a entender más adelante. Entonces, a ver, vamos a hacer una pausa mientras les voy a pasar lista. Mientras les voy a pasar lista a ver si se restablece un poquito otra vez la velocidad del internet, porque sí es importante este concepto. Todo lo demás que hablemos, los circuitos que hablemos van a ser con respecto a la impedancia y la reactancia. Si no la entendieron ahorita, entonces pues no tiene caso seguir más adelante. Entonces vamos a pasar a la lista. Estén al pendiente para que abran su micrófono, para que respondan, por favor. Mientras esperamos a ver si se restablece bien la velocidad. Del internet. A ver. Arrieta Cabrera. ¿Está Arrieta Cabrera Enrique? No. Bracamontes Ordóñez. Presente, profe. No, tampoco. No, sí estoy, aquí estoy. Cachó Limón. ¿Quién eres, Presente, profe. Ajá, ya. Pero ¿quién era el anterior? ¿Bracamontes o Arrieta? Sí. No, Bracamontes. Bracamontes, ok. Bracamontes sí está. Gracias. ¿No estaba Arrieta Cabrera? ¿Arrieta Cabrera no estaba? Bueno. Camargo Sapien. Presente, profe. Bien. Carvajal Bárcenas. Carvajal Bárcenas. Cervantes Alcántara. Presente, profe. Okay. Cocuyo Gamboa. Presente, profe. Listo. Fragoso Bautista. No. Presente, profe Fragoso Bautista. Ok. Listo. García Alcántara. Presente, profe. García Alcántara. Sí. García García. Presente, García García. García Lara. Presente. Ok. García. Presente, García Mendoza. Bien. González Hernández. Presente, profe. Ok. Hernández Galicia. Presente, profe. Hernández Loranca. Presente, profe. Ok. Ledesma Aparicio. Presente, profe. Okay. López Vega. Presente, profesor. Ok. Macías Espinosa. Presente, profe. Martínez Hernández. Ok. Martínez Ramírez. Presente, Martínez Ramírez. Sí. Pérez Parada. Presente, profe. Porras Fuentes. Presente, profe. Ramírez López. Presente, Ramírez López. Rangel Vázquez. Presente, profe. Rangel Vázquez. Sí. Rodríguez Montalvo. Presente, profe. Aquí. Listo. ¿Sí me escuchó, profe? Sí. Rodríguez antes, presente. Rodríguez Santés, sí, listo. Rojas Bárcenas, ¿sí está? Presente, profe.
Ok. Sánchez Zamudio. Presente, profesor. Ok. Torres Ruiz. Presente, profe. Cepeda Núñez. Presente, profe. Cepeda. Sí. Ortiz Ramírez. Presente, profe. Listo. A ver, entonces antes hubo unos que no. A ver, ¿está Arrieta Cabrera? No, creo que no. Carvajal Bárcenas. Ok, creo que no está. Bien. Entonces, a ver otra vez, ¿se sigue cortando todavía la voz? De repente, profe. A De veces. repente, a veces se corta. Se nos va a terminar la videollamada. Vamos a meternos en el otro link, por favor, ahorita, y a ver si con el otro link, a ver si ya está un poquito, más, más ágil esta cosa, a ver si ya no se traba. Es importante que entiendan esta parte de la impedancia, porque los demás circuitos nos vamos a referir a la impedancia. Entonces, si no la entienden, pues entonces no tiene caso pasar a lo que sigue. Ok, profesor. Ok, profe. Listo. Va de nuevo la explicación de la impedancia. ¿Cómo me escuchan? Sí, profe. No, ¿Sí? no se Ok. escucha lo último. ¿No se escuchó lo último? Sigue todavía cortándose, medio corta. A ver, voy a empezar a explicar y me van diciendo si se sigue cortando. Ok, impedancia. Impedancia es el valor de la oposición del paso de la corriente cuando nuestro dispositivo está funcionando en una fuente de alimentación de tipo corriente alterna. En otras palabras, cuando tiene una frecuencia en nuestra fuente de alimentación. En caso de que no tenga fuente de alimentación, entonces no existe la impedancia. Únicamente la impedancia va a aparecer cuando en nuestro circuito tenga una frecuencia. Y entonces nuestra impedancia se convierte en un número complejo. Entonces la impedancia se mide en ohms, pero como es un número complejo, es un vector. Más específicamente, hablando de electricidad y electrónica, es un fasor. Un fasor es equivalente a un vector, pero fasor le vamos a llamar cuando hablemos de electricidad. Entonces, ese fasor tiene una amplitud y tiene una dirección, por eso es un fasor. Entonces, como esa amplitud y esa dirección es cambiante, depende del tipo de corriente. En este caso vamos a ver circuitos de corriente alterna y circuitos con una frecuencia alta. Entonces aparece una impedancia. Esta impedancia no es fija, entonces depende exclusivamente de una frecuencia. Entonces, ¿a dónde se liga en mi número complejo la frecuencia? A este valor, a este parámetro que es el número imaginario. Es un número imaginario porque nada más aparece cuando la frecuencia aparece. Si la frecuencia no existe, entonces esta reactancia, esta X, desaparece. Esta X puede ser de dos tipos, depende de nuestro dispositivo. Si es un capacitor, se llama reactancia capacitiva. Si es una bobina, se va a llamar reactancia inductiva. Y tiene valores diferentes. ¿Y cómo se rigen? La reactancia únicamente la podemos calcular. No se puede medir, a excepción de esta R. Esta R es un valor fijo. Y este valor de R sí lo podemos medir con un multímetro. Es el único que es un valor real. Esta R es el valor que nosotros podemos medir con un multímetro, este valor de R. Entonces, se lo sumamos de forma vectorial a una reactancia que es calculada. ¿Y cómo lo vamos a calcular esta reactancia? Aquí están las fórmulas. Tiene que ver con una velocidad angular.
Entonces, es negativo, por eso tiene un símbolo negativo aquí cuando es reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva es igual a menos J por 1 entre omega 6, perdón. Este omega es una velocidad angular. ¿Y esa velocidad angular de dónde viene? Parte de la frecuencia. La frecuencia tiene que ver con una velocidad angular. Por ejemplo, una fuente de alimentación de corriente alterna parte de una velocidad angular. Si nosotros tenemos un círculo, una circunferencia, y nosotros la hacemos girar, si nosotros marcamos un punto ahí y lo graficamos de forma plana, en un eje plano, en donde ese eje plano le llamamos tiempo, la graficamos con respecto al tiempo, entonces vamos a poder graficar ese punto y lo vamos a poder graficar como una senoidal. Y esa senoidal va a tener una frecuencia angular que se va a llamar omega, porque parte de una circunferencia, se llama omega. Pero nosotros podemos modificar esta fórmula y tomar en cuenta únicamente la frecuencia. Sabemos que en corriente alterna está estandarizado en México y esa frecuencia tiene que ver con 60 Hz. ¿Cómo se ha escuchado hasta ahorita? ¿Cómo se ha escuchado hasta ahorita? Bien, profe. Está mejor. Bien. Sí, se entiende. Ya no se ha cortado. No, profe. No, ya no. Ok. Entonces, reactancia únicamente la podemos calcular y después podemos calcular la impedancia que es Z. Ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la fórmula para reactancia capacitiva y esta es la fórmula para reactancia inductiva. Angular, aquí también se utiliza omega en una bobina, pero también lo podemos sustituir J y omega lo podemos sustituir por la frecuencia, de tal forma que esta se puede convertir entre XC es igual a 1 entre 2pi por FC, y esta se va a convertir en XL va a ser igual a 2pi FL. Involucramos la frecuencia y, final de cuentas, es sustituir estos dos parámetros J y W por la frecuencia. Entonces, sustituimos J por W y hacemos que se convierta en 2pi FL. Y esto ahí podemos calcular la reactancia inductiva. Obviamente es variable porque va a depender de la frecuencia. Si la frecuencia varía en lo más mínimo, hacia arriba o hacia abajo, positiva o negativa, esta reactancia también va a variar. ¿Qué es la reactancia? Es un desperdicio. Es un desperdicio que va a tener nuestro dispositivo y que nosotros lo vamos a visualizar en calor. Entre más calor tengamos, quiere decir que esta reactancia es mucho más grande. Es muy peligroso cuando una reactancia es muy grande. El único dispositivo que usa la reactancia para su funcionamiento es un motor eléctrico. Un motor eléctrico, si no existiera esa reactancia inductiva, que es el que utiliza, porque un motor tiene bobinas, no tiene capacitores, tiene bobinas. Entonces, si un motor no tuviera reactancia inductiva, entonces el motor no giraría. Se quedaría estático y nada más zumbaría. Y estaría consumiendo una potencia muy grande, entonces se quemaría el motor, pero no giraría, porque la reactancia no existiría. La reactancia le sirve para que nuestro motor tenga dos campos magnéticos, un campo magnético que es variable, pero es estático en el rotor, y otro campo magnético que es variable y está moviéndose y está en el rotor, e intenta seguir al campo magnético que está estático. Entonces, como nunca lo alcanza, siempre mantiene girando el rotor y eso hace que nuestro motor gire. Y eso gira gracias a la reactancia inductiva. Entonces, es el único caso en donde la reactancia inductiva tiene una aplicación. En otro dispositivo, pues, la reactancia es dañina porque genera calor. Por eso el motor también se calienta, tiene un calentamiento, independientemente si tiene carga o no tiene carga, o si es de alta eficiencia, nuestro motor se va a calentar, porque está funcionando a través de la reactancia inductiva. Y esta reactancia inductiva depende de una frecuencia. Aquí está. Entonces lo podemos calcular y ¿cómo lo vemos? Nuestra impedancia, nosotros como es un vector, en otras palabras, hablando eléctricamente, es un fasor.
En electricidad, los vectores se van a llamar fasores. Entonces, nuestra impedancia se convierte en un fasor. Y un fasor tiene una magnitud y tiene una dirección. Y es lo que pasa aquí. Nosotros lo podemos graficar en el eje de las X. Y al eje de las X le vamos a llamar resistencia real. Esta resistencia real se va a graficar en el eje de las X. Y la resistencia imaginaria o reactancia la vamos a graficar en el eje de las X, de las Y, perdón, y se va a llamar X. Si nuestra reactancia es de un capacitor, va a ser negativa, como nos lo dice la fórmula. Aquí está. Cuando es de un capacitor es menos J por 1 entre omega C. Entonces es negativo. Y cuando es de una bobina es positivo. Entonces, cuando es de una bobina lo graficamos hacia arriba. Y cuando es un capacitor, la magnitud va hacia abajo. Y nuestra impedancia es la resultante de los dos parámetros, una suma vectorial o la impedancia. En este caso, y esta es la resultante. Si nuestro dispositivo fuera un capacitor, entonces nuestra resultante en impedancia sería hacia abajo, sería una impedancia negativa. Pero lo que realmente nos importa en un circuito es la impedancia absoluta, por eso la ponemos dentro de 2 rayitas. Eso quiere decir que la impedancia absoluta es la que vale, ¿no? Esta es la impedancia. ¿Cómo calculamos la impedancia? Pues con el teorema de Pitágoras. ¿Qué hace el teorema de Pitágoras? Resuelve los parámetros de un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí ven un triángulo rectángulo aquí? Sí. Sí, profe. Sí. Okay. Es triángulo rectángulo porque tiene un ángulo que es de 90 grados. Este es de 90 grados, y entonces se puede resolver con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de esta resistencia real más el cuadrado de esta X, la suma de estos dos cuadrados, y si nosotros le hacemos una raíz cuadrada, vamos a obtener el resultado de la impedancia absoluta. Así lo podemos resolver y vamos a tener nuestro resultado en impedancia y las unidades son ohms. Entonces, esa es la impedancia. La impedancia es un número complejo y tiene que ver con la frecuencia. Es variable, la impedancia es variable, depende de la frecuencia. Si la frecuencia varía en un mínimo, la impedancia también varía. Entonces nunca se mantiene estable la impedancia. Si nuestra frecuencia desaparece, nuestra impedancia se vuelve una resistencia. O sea, esta Z se encima aquí arriba de R y toma el mismo valor de R. Desaparece este ángulo, θ, no existe, y entonces Z es igual a R. La reactancia desaparece, se vuelve cero, porque la frecuencia se volvió cero. Es lo que hacemos cuando nos omega por cero. Entonces la reactancia se vuelve cero, entonces se sustituye por cero y entonces Z es única y exclusivamente igual a R. Y eso pasa cuando nuestro circuito se alimenta con corriente directa. Desaparece la frecuencia y alimentamos con corriente directa y esta Z se convierte en R. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Fin de la explicación. ¿Preguntas? Sí. Si podía volverlo a repetir. ¿Sí me oigo? ¿Todo otra vez? No. ¿No se entendió nada? No, lo último es se estaba cortando los demás, se estaba cortando la voz otra vez. Lo último. Ok, lo último. A ver, esta parte. Nuestra impedancia es un vector, pero en electricidad los vectores se le llaman fasores. Y un fasor va a tener una magnitud y tiene
una dirección. Entonces vamos a graficarlo, podemos graficarlo en un eje cartesiano. Aquí está. Entonces, en el eje cartesiano, el eje de las X, vamos a graficar la resistencia real. Esta resistencia real es la que voy a poder medir en el dispositivo con un multímetro. Es la resistencia que no varía. Y la reactancia se calcula. La reactancia va a formar parte del eje de las Y's. La reactancia. Entonces, la reactancia puede ser positiva o negativa. Cuando es capacitor, entonces, si es un capacitor, la vamos a graficar positiva. Aquí está, bueno, aquí está. XL. Profe, se le está trabando mucho. Entonces, ¿se sigue trabando? Híjole, yo creo que vamos a seguirle en la siguiente clase. Es mañana, ¿no? Mañana nos toca otra vez. Y el jueves, jueves, creo. Jueves. Sí, hasta el jueves. Seguimos con la explicación. Es que tiene que ver con la velocidad del Internet. Como estuvo lloviendo, yo creo que se atenuó por eso, porque estaba lloviendo. Entonces, seguimos el jueves. Entonces, por favor, creo que ya les había pedido una tarea. No he subido la actividad todavía. ¿Pero ya les había hablado de la tarea o no? Ya. Ya, profe. Ya, profe. Sí, profe, Sí, ya. solo dijo que Ok, iba a entonces explicar nada más mejor les- en el clase. Sí, nada más faltaba que les pusiera bien la actividad ya bien explicada en el Classroom. En un rato se las subo. Entonces, se tiene que entregar en esta semana, a más tardar el jueves. Entonces, ahorita en un rato se las subo. Ok, profe. Sale, profe. Vale, profe. Ok, profe, gracias. Gracias. Entonces, nos vemos, seguimos el jueves, por favor. Ok, profe. Ok, hasta luego, profe. Sí, profe. Cuídense. Hasta luego. hasta luego, Nada. profe. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.